quiero hablar en este día y usarlo como un vehículo del tema que tenemos en esta mañana, a uno de los personajes más impactantes de la Escritura y que produjeron un impacto fuerte y que su testimonio queda hasta hoy en día, y yo me estoy refiriendo a el personaje de Sansón. ¿Quién no ha escuchado acerca de Sansón? ¿Quién en alguna ocasión no ha oído algo acerca de ese personaje llamado Sansón? En el capítulo 13, en el verso 24 y verso 25 de Jueces capítulo 13, versículos 24 y 25. He tocado este personaje en algunas ocasiones y cada vez tú puedes sacar muchas cosas del Señor a través de este personaje llamado Sansón. Dice verso 24 así: y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Yo veo que la historia de Sansón es un cuadro, una imagen del plan que Dios tiene para su pueblo, del plan que Dios tiene para su iglesia. Gracias, para cada uno de nosotros. Quiero decirte lo que significa el nombre de Sansón. Cuando tú escuchas el nombre de Sansón, yo pienso que te has de imaginar pues a un hombre musculoso, a un hombre fuerte, y efectivamente así lo era, pero no era un hombre musculoso solamente por lo natural. Era un hombre en quien el Espíritu de Dios de cuando en cuando se manifestaba en su vida, y que una de las manifestaciones que Dios tenía en la vida de Sansón era la fuerza sobrenatural que Dios le había dado para ganar las victorias. Su nombre, Sansón, significa pequeño sol. Eso es lo que significa, pequeño sol. Me encanta ese nombre, pequeño sol. Sol habla acerca de luz. Y el Señor Jesucristo dijo: yo soy la luz de este mundo. Y cuando en la antigüedad el imperio romano y los imperios paganos celebraban aquella fiesta, la Saturnalia, que la celebraban el 25 de diciembre en aquellos entonces, y decían que estaban celebrando el nacimiento del sol o el nacimiento de la luz. Y los cristianos contrarrestaron a esa fiesta pagana, carnal, donde había toda clase de excesos, manifestando y dando testimonio en sus vidas que no era el sol natural quien había nacido y había venido a este mundo a dar luz, pero había sido el Señor Jesucristo, que es la luz de este mundo.
sabes que el Señor Jesucristo, quien es el sol verdadero, espiritual de este mundo, la luz de este mundo, ha dicho a sus discípulos y hoy manifiesta a cada uno de sus oyentes: vosotros sois la luz de este mundo. Vosotros sois la luz de este mundo. O como dirían en la iglesia de Antioquía, cuando comenzaron a llamar a aquellos seguidores del camino, que así les llamaban a los cristianos, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida, y aquellos que seguían el camino, que es Jesús, les llamaban seguidores del camino. Pero por la manifestación espiritual en sus vidas, los de Antioquía comenzaron a llamarles cristianos. La palabra cristiano quiere decir pequeño Cristo. Cristito. No creas que se lo decían así de cariño. Se lo decían como en despectivo, como cristuchos. Ahí vienen los cristuchos, ¿verdad? Ahí vienen los cristianitos. Pero esta palabra, esta expresión se quedó así porque realmente estaba expresando una verdad en las vidas de cada uno de los seguidores del camino, en cada uno de los cristianos. Cada uno de los cristianos es llamado a ser la luz de este mundo. No una luz propia en sí mismo, pero alguien que está reflejando esta luz que es el Señor Jesucristo. En otras palabras, un cristiano viene a ser un pequeño sol, ¿verdad? Un pequeño sol. Y eso se asemeja, y hay una línea paralela entre lo natural y lo espiritual, y podemos tomar aquel pequeño sol del Antiguo Testamento como una ilustración y una figura natural con enseñanzas y principios espirituales y grandes para nuestras vidas hoy en día, de que somos pequeños soles en el Señor Jesucristo. O nos dijo el Señor: vosotros sois la luz de este mundo. Así que, quieras o no, el que está a tu lado es un Sansón. A lo mejor soy Sansona, ¿verdad? Sansón, mejor pequeño sol, porque no le al que está a tu lado dice pequeño sol, ¿verdad? A lo mejor si es tu esposo le puedes llamar solecito, ¿verdad? A lo mejor si es una esposa o una mujer le puede llamar solecita, ¿verdad? Aquí está la hermana Sol, que doblemente es Sansona, ¿verdad? Sansón. Así como la luna es para el sol, es un reflejo resplandeciente de la luz del sol, así mismo el cristiano debe ser un reflejo. Vosotros sois la luz de este mundo. Así como Moisés, cuando descendía del monte Sinaí, descendió brillando la luz, reflejando la luz que había en la presencia del Señor. Alguien que es o que identifica ser un pequeño sol necesita saber que para ser un pequeño sol o para ser Sansón se requiere un nacimiento sobrenatural. Sansón tuvo un nacimiento sobrenatural. No fue un nacimiento natural, fue un nacimiento sobrenatural. Más allá de lo natural, dice Jueces 13, versículo 1, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ese fue un nacimiento sobrenatural. Ahora pues, no bebas vino, ni sidra, ni comas
cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos. Iba a tener un nacimiento sobrenatural, y desde el vientre de su madre iba a ser consagrado, apartado para el servicio del Señor. Ese servicio y esa consagración, la Escritura lo llamaba nazareato. Él iba a tener un voto nazareato. El voto nazareato consistía en apartarse o separarse de algunas prácticas naturales y consagrarse totalmente en el Espíritu. Y una de las señales visibles que tenía él en su vida, ese voto nazareato, es que no se iba a cortar el pelo, no iba a pasar navaja por su pelo, y el pelo largo de él iba a manifestar que él había hecho un voto con el Señor, y ese voto fue mandado desde antes de su nacimiento. Su nacimiento fue sobrenatural, fue controlado por Dios. Y quiero decirte que es exactamente como tú y como yo, porque lo que nace de la carne es carne. Y como el Señor dijo a Nicodemo, Nicodemo, de cierto te digo, que si no naces de nuevo del Espíritu, no puedes ver el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, pero lo que nace del Espíritu es espíritu. Quizá alguien aquí no entendería este idioma se llama cristiañol puro. Esto lo entendemos los cristianos perfectamente. Nicodemo todavía no entendía este lenguaje. ¿Cómo? Siendo así de viejo voy a entrar nuevamente al vientre de mi madre y nacer. Y el Señor le dijo, no, ese sería nuevamente un nacimiento natural. El que ha nacido una vez no puede nacer dos veces de un nacimiento natural, pero el que ha nacido de una forma natural puede nacer del Espíritu, habiendo de recibir una vida espiritual, habiendo de recibir el Espíritu Santo en su vida, naciendo de nuevo y siendo parte del reino de Dios. Yo quiero que primeramente los pequeños soles que hay en este día identifiquen o se identifiquen levantando sus manos si ustedes están seguros que han nacido de nuevo del Espíritu. Amén. Hasta brillaron cuando levantaron las manos. Si usted no está seguro que ha nacido de nuevo, déjame decirte que es una cosa muy sencilla nacer de nuevo del Espíritu. Es solamente aceptar que Jesucristo, el Hijo de Dios, murió en la cruz, derramó su sangre por ti y por mí, para que todo aquel que en él creyere no se pierda, mas tenga vida eterna. Y que tú reconozcas que Él es el Salvador, el Redentor, el que pagó el precio por todos tus pecados, y tú le recibas en tu corazón como tu Salvador personal, tu Señor, y que en arrepentimiento y reconocimiento de tus pecados tú le digas, Señor, yo soy pecador, he pecado, he fallado, reconozco que yo merezco la muerte eterna. ¿Sabes lo que es la muerte eterna? Es el infierno. Si alguien muere sin esa redención, tiene la muerte eterna. Pero aquel que ha sido redimido por el Señor Jesucristo, y deja decirte que Jesús no redimió solamente a unos pocos en este mundo o a un sector selecto de la historia humana, pero el Señor Jesucristo murió desde el primer hombre o por el primer hombre Adán hasta el postrer hombre que existe en esta tierra, en este mundo. Él murió exactamente por todos, por los pecados de todos, para dar oportunidad a todo aquel que en él creyera. Y si tú has creído que Él es tu Salvador, Él es el Señor de tu vida,
Si tú reconoces que eres pecador, tú te arrepientes de tus pecados y tú recibes a Jesús en tu corazón como Salvador y Señor de tu vida, entonces has nacido de nuevo. Lo que sucede sobrenaturalmente es que la presencia de Dios a través del Espíritu Santo viene en tu vida y hace morada en tu vida. Y desde ese momento en adelante es el Espíritu Santo el que está morando contigo. Ese es algo sobrenatural, un nacimiento sobrenatural. No es algo carnal, no es algo natural, es algo como el Señor Jesucristo lo dijo tan claramente cuando Él comenzó su ministerio. ¿Recuerdas que Él llegó a Nazaret? Llegó a la sinagoga, como era su costumbre, un hábito santo que Él tenía. Él iba todos los días de reposo a la sinagoga. Se celebraba el culto, el servicio ahí en la sinagoga, como en todas las sinagogas, si se le daba una lectura a alguien para leer. Y curiosamente, soberanamente, en este día la lectura cayó en el profeta Isaías. Y al que le extendieron la escritura, el rollo para que lo leyera, fue al Señor Jesucristo. El Señor se puso de pie delante de todos y comenzó a leer y comenzó a decir: el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha enviado a predicar buenas nuevas a los pobres, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar el año agradable del Señor. Es decir, el Espíritu de Dios, cuando Él había sido bautizado por Juan el Bautista, había venido sobre Él y lo había bautizado, lo había llenado con una vida espiritual, con un propósito específico. Y tienes tú y yo que identificar este propósito día con día. Fíjate lo que dice San Juan, por ejemplo. San Juan capítulo 20, versículo 21. Si alguien pudiera ayudarme a leerlo en voz alta, se los agradecería mucho. San Juan 20, verso 21 al 23. Esto lo dijo el Señor a sus discípulos. ¿Cuántos de aquí son discípulos del Señor? ¿Y cuántos de aquí son nacidos de nuevo? El Señor ha soplado sobre ustedes, así como sopló sobre el primer hombre. Dios sopló sobre Adán aliento de vida, sopló su espíritu. Pero por causa del pecado, su vida espiritual murió. Así le dijo el Señor: el día que de él comieres ciertamente morirás. Él murió espiritualmente, y no fue sino hasta que Jesús vino y restauró esa comunión con Dios y restituyó esa paz con Dios y te dio el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo ha venido con un propósito en tu vida. Ese Espíritu Santo trae la luz de este mundo. Dice Mateo capítulo 5, versículo 14. Mateo 5, verso 14. ¿Alguien puede leerlo en voz alta para que no se aburra? Amén. Ninguno queremos ser burra, ¿verdad? Ninguno nos queremos aburrir. A ver, hermano Jaime, en voz alta. Amén. Hasta el 16.
Gracias. Voy a repetirlo despacio, estos versículos. Que entren perfectamente en nuestra mente, en nuestro corazón. El propósito por el cual tú has nacido de nuevo es ser luz de este mundo. El propósito por el cual el Señor te ha alcanzado es que tú vengas a ser un pequeño sol, que vengas a ser como Sansón en una vida paralela pero espiritual. Dice, vosotros sois la luz de este mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Todos el verso 16 en voz alta. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Eso quiere decir que si tú has recibido la luz del Señor y tú caminas por este mundo que está en tinieblas, eso quiere decir que todos los días tienes que tener el interruptor encendido para que se manifieste esa luz que tú has recibido. Amén. La dificultad es que muchos cristianos no identifican el propósito por el cual han recibido esta luz y andan por el mundo de día y de noche con el interruptor apagado. A lo mejor los domingos en la mañana lo prenden algunas horas, pero para que no se les gaste la batería lo vuelven a apagar. No, esta luz debe estar continuamente encendida todos los días, porque alguien que ha nacido sobrenaturalmente ha sido llamado, número 2, para una vida sobrenatural o para una vida ungida, permanente, o una vida iluminada. Dice Jueces, capítulo 14, hablando acerca de Sansón, que bueno, el propósito de Dios para Sansón era el que nosotros estamos diciendo, pero la experiencia personal de Sansón no fue precisamente en su vida lo que Dios hubiera querido todos los días de su vida. No agraviando a ninguno de los presentes, claro está. Jueces capítulo 14, versículo 5, dice así. Lo tiene. Y Sansón descendió con su padre y con su madre ¿a dónde? A Timnat. Y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él, y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Y descendió pues y habló a la mujer, y ella agradó a Sansón, y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león. He aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel, y tomándolo en sus manos, se fue comiéndolo por el camino, y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen, mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león. Vino pues hasta aquí, hasta el verso 9. Hay dos elementos que yo veo en estos versículos. Primero, la vida de Sansón tenía sus conflictos. Número 2, la vida de Sansón tenía sus victorias también. Cuando él dejaba que el Espíritu Santo viniera sobre él y que el Espíritu Santo se manifestara en él, no importara si un león joven en toda su fuerza
Esta es la expresión de un león joven. No creas que era como un cachorrito, así que vino como un gatito, un león muy jovencito. No, era un león con toda su fuerza, luchando, rugiendo, así como aquel león que anda alrededor de ti buscando a quien devorar. ¿Cuántos pueden identificar que hay un león alrededor de ustedes buscando a quien devorar? Siempre. Te sale en el camino ese león rugiendo. No te digo que eres Sansón, eres un pequeño sol. Pero ¿qué tienes que hacer en ese momento que te sale una situación que está rugiendo y que tú identificas el enemigo, o a veces no lo identificas, pero tienes que manifestar lo que hay en tu vida, el Espíritu Santo? Sí, la vida cristiana va a tener sus conflictos, pero la vida cristiana también tiene sus victorias. Después de que despedazó aquel león como si fuera un cabrito, unos días más tarde se encontró ahí mismo, en ese mismo lugar, el resultado de esa victoria, de esa lucha. Se encontró un panal de miel, pero yo creo que sin abejas, ¿verdad? Pura miel, pura miel. Y fue y disfrutó ese panal de miel. Si tú quieres disfrutar las mieles de la victoria, tienes que identificar que va a haber un conflicto necesariamente, pero que en ese conflicto es cuando el Espíritu Santo va a manifestarse en ti, porque el Espíritu Santo, a diferencia de Sansón, tú lo tienes permanentemente en tu vida. ¡Qué glorioso! ¡Qué glorioso! En ninguno de los personajes del Antiguo Testamento el Espíritu Santo estaba permanente en las vidas de ellos, porque aún no había sido derramado sobre toda carne. De cuando en cuando se manifestaba el Espíritu del Señor, pero en este tiempo, tú que has recibido esa luz, puedes tener el Espíritu Santo permanentemente. Pero no apagues el interruptor de la luz del Señor. Tienes que encender constantemente, constantemente. Jueces 14, verso 19, dice así. Alguien puede leerlo en voz alta. Verso 19. Y hasta aquí. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él, y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos, y tomando sus despojos dio las mudas de sus vestidos. Mira, cada vez que el Espíritu Santo se manifestó en su vida, cada vez que él tuvo una gran victoria. Quiero preguntarte una cosa práctica, una cosa de cotidiana de todos los días. ¿De qué manera piensas tú que el Espíritu Santo intenta manifestarse en tu vida cada día? ¿De qué manera piensas tú que el Espíritu Santo intenta manifestarse en tu vida todos los días? Tal vez tú estás pensando solamente en las grandes victorias espectaculares, donde vas a destruir leones como cabritos, donde vas a agotar toda tu fuerza contra los filisteos, hablando acerca de los demonios, contra luchas espirituales, milagros, prodigios. Déjame decirte, sí, el Espíritu Santo va a hacer todo eso, pero el Espíritu Santo intenta manifestarse a través de ti con otras cosas también, como dice el libro de los Hechos de los Apóstoles. Si tú quieres ver la vida de los Sansones modernos, entonces lee el libro de los Hechos de los Apóstoles
Hechos capítulo 2, versículo 43. Y tú puedes ver esa luz que han recibido todos aquellos que son pequeños soles de una manera que Él quiere manifestarse aquí. Lo tienes, verso 43. Dice así. Hechos 2, verso 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes, los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios. Manera en que el Señor quiere manifestarse en nuestras vidas. Voy a mencionar algunas de estas cosas que yo veo aquí. Primero, la presencia de Dios debe estar manifiesta en todos aquellos que decimos ser pequeños soles. ¿Quiénes de aquí son la luz de este mundo? Levanten la mano. Amén. Vosotros sois la luz. ¿Quiénes han nacido de nuevo sobrenaturalmente? ¿Está todos los días de tu vida la presencia de Dios permanente a través de ti? ¿O eres de esos cristianos que claman? Fíjate qué incongruencia. Señor, ¿dónde estás? No te veo. Te siento lejano. Me siento árido. No siento dónde estás, te has alejado de mí. Y el Señor está dentro de ti. El Señor está dentro de ti. ¿Cómo es que Él no te ha dejado? Tal vez tú has dejado al Señor. Tal vez tú has apagado el interruptor de tu vida, pero el Señor está ahí. La presencia de Dios está permanentemente. Se manifestaba entre los cristianos en unidad. A través de la unidad. Todos los demás podían conocer que el mensaje de los cristianos era verdadero por su amor, por su unidad, por su ayuda, por la vida espiritual perseverante, por su actividad de cada día en el templo y en los hogares, por su alegría, por su sencillez, por su alabanza, por su buen testimonio y por el crecimiento de la iglesia en el reino de Dios. Por todas esas cosas, ellos estaban manifestando la luz del Señor en sus vidas. Voy a repetir despacito porque a veces no nos detenemos a pensar en eso. La luz se manifiesta o intenta manifestarse a través de nosotros por la presencia de Dios en nuestras vidas continuamente, por nuestra unidad, por nuestro amor, por nuestra ayuda de unos a otros, por nuestra vida espiritual perseverante, por nuestra actividad continua en el templo y en las casas. Sabes que aquí está mencionando una actividad espiritual, una presencia de Dios espiritual, una unidad, una ayuda, un amor en los hogares también. Alegría, sencillez, alabanza, buen testimonio, creciendo la iglesia. Yo creo que esto es el mensaje del Señor para estos tiempos a su iglesia. Y nosotros somos una parte de su iglesia. No somos toda la iglesia, gracias a Dios, pero somos una parte de su iglesia. ¿Cómo está la presencia de Dios
en nuestras vidas. Sabes que a veces estamos tan carentes de la presencia de Dios en nuestras vidas, que estamos esperando hasta el domingo, y quién sabe cómo estamos adentro de nosotros. Estamos esperando hasta el domingo vamos a ir a alabar a Dios, porque no lo has alabado todos los 7 días de la semana. ¿Cómo estamos en unidad? A veces en los hogares ni siquiera hay una verdadera unidad. Y si no hay una unidad cristiana en los hogares cristianos, imagínate en la iglesia del Señor Jesucristo. Lo mismo podemos decir acerca del amor, de la ayuda mutua. ¿Cómo está la vida espiritual en cada uno de nosotros? ¿Está perseverando o se está retrasando? ¿Cómo está la actividad en el templo, en los hogares? ¿Cómo está la alegría de corazón? ¿Cómo está la sencillez, la alabanza, el buen testimonio, el crecimiento de la iglesia del Señor Jesucristo? Y como dice Hechos 4:31, después que hicieron una oración, ¿cómo quisiera que al final de este sermón hagamos una oración y experimentemos lo que aquí se encuentra? Fíjate bien, dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Cuántos quieren que tiemble en el Espíritu? Está hablando del Espíritu, no tengas que no haya temblores, un temblor en el Espíritu, un sacudimiento espiritual es lo que necesita la iglesia del Señor hoy en día. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios, expresaban, manifestaban lo que tenían dentro de sí mismos. Alguien que ha nacido de nuevo y alguien que identifica que debe tener una vida ungida, permanente, debe tener un cuidado permanente, porque hay alguien alrededor de ti que anda buscando la forma y no va a detenerse hasta que no haya arrebatado algo o mucho o todo de aquello que te ha sido entregado a ti a través de un compromiso que tú hayas hecho con el Señor. Porque sabes que esa manifestación de Dios en la vida de Sansón vino por causa de un voto nazareato, por causa de una consagración, por causa de un compromiso, por causa de una entrega. No vino nada más porque sí, es porque esa persona tuvo una entrega, un compromiso. Claro, fue por pura gracia, no porque nadie lo merecía, no porque Sansón lo mereciera, pero por pura gracia, pero después de una consagración, después de una entrega, de un compromiso. Cuando el Señor vea tu entrega, que vea tu compromiso, tu disposición, que tú te entregues al Señor, con toda seguridad, el interruptor de la luz del Señor va a abrirse y tú vas a manifestar la vida espiritual que hay en ti. ¿Cuál es el cuidado que tú y yo necesitamos tener? Dice Efesios en el capítulo 4, el verso 30. Si alguien nos ayuda a leer con voz alta, por favor, Efesios 4:30. Fíjate qué cuidado, el cuidado que un pequeño sol debe tener. El cuidado que un Sansón de estos tiempos necesita tener. El cuidado que un seguidor del camino, que uno que es luz de este mundo necesita tener. Dice, y no, vamos a leerlo en voz alta. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Tú fuiste sellado
porque tú abriste tu corazón y creíste, naciste de nuevo, fuiste sellado con el Espíritu Santo. Pero ese Espíritu Santo es una persona y ese Espíritu Santo puede contristarse. Puede contristarse. ¿Por qué cosas puede contristarse el Espíritu Santo? ¿Sabes que en la vida de Sansón, aunque las manifestaciones de Dios en su vida fueron de tal manera, tan impactantes y tan grandes, sin embargo, él había hecho un voto con el Señor, una consagración, una entrega con el Señor. Y sabes que en cada punto del voto nazareato, en cada elemento y en cada principio que él debía estar comprometido con el Señor, todos esos principios y todos esos mandatos, él los quebrantó. Todo lo que no debía hacer, él lo hizo. Claro está que nosotros a veces nos excusamos mucho. Decimos, bueno, pues aún hasta San Pablo decía, es que lo que quiero hacer no lo hago. Y lo que no hago, eso lo hago. Pues imagínate, si San Pablo, pues, ¿qué no decir de mí? Pero sabes que el Señor está presto para ayudarte, para manifestarse. Y es la actitud de tu corazón, la actitud de la entrega que tú haces al Señor lo que trae esa manifestación en tu vida. Dice Jueces, capítulo 16. Vamos a leer algunas de las cosas en las cuales este Sansón se involucró. Jueces 16, versículo 1. Y dime tú, si estas cosas que rompían su compromiso con el Señor, no contristaban al Señor. Dime qué cosas pueden contristar al Espíritu Santo en nuestra vida. La liviandad. Todo lo contrario que dice de la vida de los primeros discípulos es aquello que puede contristar al Espíritu Santo. Y a lo mejor tú dices, uy, pues qué sentido, ha de ser tapatío. No, es que el Espíritu Santo es Dios, es santo. Si nosotros en lugar de estar en la presencia del Señor, caminamos en nuestra carne, esto va a contristar al Espíritu Santo, ¿sí o no? Si nosotros en lugar de andar en unidad, andamos en desunidad, en pleitos, iras, contiendas, discordias, en el templo y en los hogares, dime si esto va a poner muy contento al Espíritu Santo o lo puede contristar. Si no andamos en amor, andamos en pleito y andamos en odio, dime si el Espíritu Santo no se puede contristar. Dime si en lugar de estar ayudándonos unos a los otros, nos estamos perjudicando los unos a los otros. Dime si eso no va a traer un contristamiento al Espíritu Santo. Dime si en lugar de estar perseverando en nuestra vida espiritual, nosotros nos estamos involucrando más y más en el mundo en lugar de crecer en nuestra vida espiritual. Dime si en lugar de andar con toda alegría y todo gozo, andamos todos tristes y enojados y deprimidos por la abundancia de todas las cosas. Cómo me impactó ayer uno de los versículos que leyeron en el grupo de los jóvenes. Estaban leyendo Deuteronomio 28 y estaban leyendo acerca de las maldiciones, y aquí que recibí una semillita para el sermón de hoy. Y dice, por cuanto no serviste al Señor con alegría y sencillez de corazón, por la abundancia de todas las cosas, todas estas maldiciones te alcanzarán. Es exactamente lo contrario, o lo que dice la vida de los primeros cristianos. Ellos tenían una vida de alegría y sencillez de corazón. Si tú no vives tu vida con alegría y sencillez de corazón, te apuesto
que eso va a contristar al Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo es contristado, ¿sabes lo que sucedió en el templo del Señor? El profeta Jeremías decía, y Ezequiel también, Isaías lo confirmó: no digas templo de Jerusalén, seguridad, seguridad. No digas eso, porque sabes que ellos contristaron tanto a la presencia del Señor, que la presencia del Señor se elevó de sobre el tabernáculo y salió fuera del templo, fuera de la ciudad. La presencia de Dios ya no estuvo allí. ¿Tú crees que en lugar de tener una vida de alabanza todos los días y tenemos una vida de queja todos los días, tú crees que eso va a traer una alegría del Espíritu Santo o eso va a contristar al Espíritu Santo? No, pero tomamos lo sencillo, las gotitas. Queremos el derramamiento del Espíritu Santo, pero lo limitamos solamente a los días de los servicios, al toque fuerte, impactante, espiritual, pero no estamos viendo la vida cotidiana donde el Señor quiere manifestarse en nuestras vidas. El buen testimonio. ¿Qué tal si alguien tiene un mal testimonio? ¿Crees que los malos testimonios van a agradar al Espíritu Santo? Lo pueden contristar al Espíritu Santo. Como dice la Escritura, no has pecado en contra de los hombres, has pecado en contra de Dios, porque el pecado es en contra de Dios. Y todo aquello que hagas que pueda contristar al Espíritu Santo va mermando aquella luz con la cual tú has sido sellado. ¿Tú crees que en lugar de un crecimiento de la iglesia del Señor Jesucristo, a veces nos engañamos mucho y hablamos acerca de crecimiento de la iglesia en todo el mundo? Sí, yo sé que está creciendo mucho la iglesia, pero sabes, en muchas personas lo único que está viendo son movimientos de una parte hacia otra de la iglesia del Señor Jesucristo, no un verdadero crecimiento donde alcancemos a los que están en tinieblas para darles la luz que es el Señor Jesucristo. Amén. ¿Sabes cuáles fueron algunas de las cosas que hizo Sansón? Él quebrantó todos los mandamientos del voto nazareato. Él contristó completamente al Espíritu Santo. Él tenía un pelo que no se había cortado, porque era la señal de su voto, la señal de su compromiso. Y dice capítulo 16, versículo 1, fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se fue para otro lado. No. ¿Sabes que no desaprovechó la oportunidad que el mundo le estaba ofreciendo? ¿Sabes que donde quiera que tú vayas, habrá oportunidades que el mundo va a ofrecerte? Pero si tú no pides la ayuda al Señor, como dice Corintios, el que piense estar firme, mire que no caiga. Sí, no juzgues al Sansón este. Tú también eres Sansón. Tú también eres pequeño sol. También estás en la misma línea de él. Porque lo que él recibió, tú y yo lo recibimos. Es exactamente el mismo llamado a ser pequeños soles aquí de este mundo. Y fue dicho, y se llegó a ella. Y fue dicho a los de Gaza: Sansón ha venido acá. Y lo rodearon y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad. Estuvieron callados toda aquella noche, diciendo: hasta la luz de la mañana entonces le mataremos. Mas Sansón durmió hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó y tomando las puertas de la ciudad con los dos pilares y sus cerrojos, se las echó al hombro y se fue y las subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. ¿Sabes lo que estaba haciendo Sansón? Con la presencia de Dios que había recibido, prácticamente estaba jugando. Tenía un pie en el mundo y otro pie con Dios. Muchos cristianos viven así hoy en día.
tienen un pie en el mundo y otro pie en el Señor Jesucristo. Son buenos cristianos, pero también son buenos mundanos, ¿verdad? Y ahí, después de que aprovechaba las oportunidades del mundo, ahora sí, la manifestación de Dios. Venía, ¿verdad?, el momento de manifestar la gloria de Dios. Él estaba jugando con la unción, jugando con la unción. Era como aquel hombre que invirtió todo lo que tenía, todas sus pertenencias, y compró una perla de gran precio. Y dicen que pagó un boleto y viajó y estaba ahí a la orilla de la barca jugando con la perla de gran precio. ¡Qué hábil era para arrojarla y tomarla! Y la arrojaba y la volvía a tomar. Y todos se sorprendían. Una joya tan preciosa. ¡Qué habilidad de este hombre! Y la arrojaba y la tomaba. Y la arrojaba y la tomaba. Hubo un momento en que esa barca dio un viraje brusco. Y ese hombre perdió absolutamente todo lo que había invertido. ¿Sabes que eso le pasó a Sansón? Sansón se encontró después con Dalila, un instrumento del enemigo que usó para estarle robando y robando hasta que le cortaron los filisteos todo el cabello. Y él perdió todo compromiso con el Señor, perdió toda entrega con Dios, toda relación con el Señor. Vinieron los filisteos. Él quiso otra vez usar de la fuerza del Espíritu. El Espíritu Santo ya lo había abandonado, ya no se había manifestado. Y lo encontramos allí con una rueda de molino, siendo el payaso de todos los filisteos, burlándose todos los filisteos. Y él dando vuelta al molino. Pero estoy seguro que en esa condición de humillación y en esa condición de arrepentimiento, la gracia de Dios nunca le quitó la raíz de su pelo. Y dice la Escritura que su pelo crecía y su pelo se iba fortaleciendo. Y él iba humillándose y se iba arrepintiendo. Humillación y arrepentimiento trae un crecimiento del pelo espiritual. Y la iglesia del Señor Jesucristo necesita eso. Necesita humillación. Necesita arrepentimiento. Y estoy seguro, completamente seguro, que en todos los lugares, con cada pastor de esta ciudad que yo he platicado y fuera de la ciudad, con cada congregante de diferentes iglesias, estoy seguro que el Señor está trayendo cosas de humillación y arrepentimiento, porque Él quiere que clamemos al Señor, que nos comprometamos totalmente con Él. Él quiere manifestarse. Vosotros sois la luz de este mundo, pero si esta luz se esconde abajo de un almud, todos los que están en tinieblas jamás tendrán testimonio que Jesucristo es la luz de este mundo. Tú eres un pequeño sol. Tal vez tú sientes que tu fuerza espiritual se ha agotado o se está agotando. Tal vez la sientas muy fuerte. Gloria a Dios, cuídala. No contristes al Espíritu Santo. No lo contristes. Pero si tú sientes que esa fuerza espiritual ha mermado, yo quiero invitarte que tú le des gracias a Dios en este día por su gracia, por su misericordia. Porque Él no ha quitado la raíz de tu cabeza. Así como no quitó la raíz de aquel árbol que soñó Nabucodonosor, el cual él era, y fue cortado, pero permaneció la raíz. Y después de 7 años, volteó Nabucodonosor los ojos al Señor y reconoció que Él da el poder a quien Él quiere, y que constituye por rey al más sencillo de los hombres, al más bajo, al más pequeño.
Y cuando tu corazón tiene sencillez, y cuando tu corazón tiene alegría y contentamiento por el Señor, entonces tú sientes que algo está creciendo en tu cabeza. Siéntelo, algo crece, es el pelo de Dios. Está creciendo pelo en la iglesia, en todo el mundo. Está creciendo pelo. Sí, están atravesando por cosas muy difíciles en todos los lugares, en todas las familias, con cada persona. Si no están pasando por algo, tal vez es porque tengan un pelo muy largo. Gloria a Dios, qué bueno. Cuídalo, cuídalo. No contristes al Espíritu Santo. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Sabes que una persona, mientras más contrista al espíritu, más pierde la sensibilidad de las cosas del espíritu, más se entrega a la impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir. ¿Cuántos de aquí han nacido de nuevo? ¿Y cuántos tuvieron una manera pasada de vivir? ¿Alguien tuvo una manera pasada de vivir que es diferente a tu manera de hoy? Si tu manera pasada antes de Cristo no es diferente a tu manera de vivir hoy, pregúntate ¿por qué? Porque la manera pasada de vivir, dice, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. ¿Sabes qué es tan fácil que una persona diga mentiras, que mienta? Pero un hijo de Dios, un pequeño sol, ha desechado la mentira. Si tú no has desechado la mentira, estás actuando según tu manera pasada de vivir, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos. ¿Qué quiere decir airaos? Enójense. Ay, está permitido enojarnos. Enójense, pero no pequéis. Es decir, controla tu enojo. Sí, eres humano, tienes un sentimiento que va a producir enojo, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar ¿a quién? Al diablo. El que hurtaba, que siga robando. El que hurtaba, que ya no hurte, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Pero pues si no sabes que yo soy del norte y ahí somos bien mal hablados. No sabes que soy de allá, de ese pueblo de Veracruz, ¿cómo se llama? De Alvarado, ¿verdad? No, los cristianos no son ni del norte ni de Alvarado, los cristianos son del reino de Dios. Y ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros,
como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Esa es la vida de luz. Esa es la verdadera manifestación de una vida ungida. Vamos a ponernos de pie.